0. Universidad Nacional de La Rioja. Sede Chepes Ingeniería Agropecuaria. Año 2025. Unidad 6 Administración Agropecuaria. Basado en el Manual de Administración de Empresas Agropecuarias. De Guillermo Guerra. Planificación del mercado en la empresa agropecuaria. La planificación del mercadeo consta de las siguientes etapas. A. Determinar los objetivos específicos. B. Preparar un cronograma del volumen de producción. C. Estimar los costos de producción. D. Proyectar los precios del mercado. E. Tomar las decisiones de mercado. La oferta se define como la relación que muestran las distintas cantidades de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a poner a la venta a precios alternativos posibles durante un periodo de tiempo, mientras que todas las demás cosas permanecieran constantes. Su representación matemática es YX igual a PY/tecnologías, costos. El aumento en la oferta es un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, y la disminución de la oferta es un desplazamiento hacia la izquierda. La elasticidad significa sensibilidad para indicar cuánto un productor desea y es capaz de ofrecer en respuesta a un cambio en el precio en un momento dado. La fórmula de elasticidad de la demanda se expresa como porcentaje de incremento de la cantidad ofrecida y oferta dividido en el porcentaje de incremento del precio, Px. La planificación del mercadeo consta de las siguientes etapas: A. Determinar los objetivos específicos. B. Preparar un cronograma del volumen de producción. E. Estimar los costos de producción. D. Proyectar los precios del mercado. E. Tomar las decisiones de mercado. La oferta se define como la relación que muestran las distintas cantidades de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a poner a la venta a precios alternativos posibles durante un periodo de tiempo, mientras que todas las demás cosas permanecieran constantes. Su representación matemática es YX igual a PY/tecnologías costos. El aumento en la oferta es un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, y la disminución de la oferta es un desplazamiento hacia la izquierda. La elasticidad significa sensibilidad para indicar cuánto un productor desea y es capaz de ofrecer en respuesta a un cambio en el precio en un momento dado. La demanda se define como una relación que muestra distintas cantidades de una mercancía que los compradores desearían y serían capaces de adquirir a precios alternativos posibles durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas permanecieran constantes. Su expresión matemática es YX igual a FPX, PS, P1 GP. El aumento de la demanda es un desplazamiento de la curva hacia la derecha. La disminución de la demanda es un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Esos cambios se producen por acción de los factores que afectan la demanda, tales como precio de los productos sustitutos y complementarios P, precio del producto, Px, gustos y preferencias del consumidor, GIP, número de consumidores bajo consideración P e ingreso de los consumidores, TL. La elasticidad de la demanda se refiere a la respuesta de los consumidores ante los cambios de precios en un producto determinado. Se expresa como: elasticidad de la demanda es igual al % de cambio en la cantidad demandada dividido en el porcentaje de cambio en el precio. Con el precio de equilibrio no existe incentivo para que los compradores o los vendedores hagan transacciones en las cantidades que se comercian. El mercado sirve para orientar la asignación de los recursos hacia la producción de los bienes que requieren los consumidores y distribuir una cantidad de productos disponibles en un determinado momento entre los distintos consumidores, de acuerdo con su grado de preferencia y sus ingresos. Introducción. Si se desea tener éxito en la administración de la empresa, debe integrarse la planificación de la producción con la del mercadeo y la de las finanzas. Hay una estrecha relación entre esas tres actividades.
Si se va a planificar la producción tanto en el corto como en largo plazo, el proceso contempla la selección de empresas o rubros que se incluirán en el negocio, por tanto, las proyecciones sobre precios e insumos, así como la evaluación de los contratos y precios a futuro, adquieren mucha importancia. Los ajustes anuales en los planes de producción son parte de la planificación del mediano plazo, que requiere información sobre los ciclos de precios y cambios en los canales de mercado y de servicios. La producción agropecuaria, la planificación financiera y las decisiones sobre cuándo y cómo fijar precios de los insumos de los productos y de los insumos no pueden lograrse sin información sobre los patrones cíclicos y estacionales de precios. Objetivos del capítulo. Estudiar las decisiones más importantes que atañen al mercadeo. Conocer los conceptos de oferta y demanda, así como los principales factores y variables que influyen en la oferta y la demanda y la forma como interactúan para formar el precio de equilibrio. Conocer los instrumentos de medición de variaciones en precios y cantidades. Conocer los efectos de los cambios de precios en los ingresos de las empresas. Señalar la importancia de la información de mercado en el proceso de decisiones en la empresa. Estudiar los movimientos o componentes de una serie de tiempo en relación con los precios, tendencia secular o de largo plazo, variaciones estacionales y variaciones cíclicas de los precios agropecuarios. Estudiar los diversos pasos que deben darse en la planificación del mercadeo de la empresa agropecuaria. 1. Decisiones de mercadeo. Antes de describir brevemente los componentes clave de un plan de mercadeo, se discutirán las decisiones que se deben tomar en el proceso de planificación del mercadeo. La discusión incluye decisiones con respecto a insumos y productos que se usan en el proceso de producción de cultivos y del ganado. Se enfatizará la planificación del corto plazo, sin embargo, las consideraciones de mercadeo en el largo y en el mediano plazo también deben tenerse en cuenta. Obviamente, la discusión de un tema tan amplio en tan pocas páginas no permitirá evaluar en profundidad todas las alternativas y las opciones de mercadeo a profundidad. El propósito es sistematizar el proceso de planificación del mercadeo e identificar y describir las varias opciones que presenta. La evaluación detallada de esas opciones se deja para otras discusiones. El desarrollo de un plan de mercadeo para la empresa agropecuaria requiere encontrar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuándo vender? ¿Dónde vender? ¿Qué servicios deben comprarse y cuáles alquilarse? ¿En qué forma, grado o calidad debe venderse o comprarse? ¿Qué método se debe utilizar para fijar el precio? ¿Cuándo y cómo se debe entregar el producto? Se tratará rápidamente cada una de esas preguntas. ¿Cuándo vender? Con la amplia fluctuación de los precios de los productos y de los insumos que hoy existen, la decisión de cuándo determinar el precio de los insumos y de los productos es un componente importante del plan de mercadeo. Esta decisión requiere encontrar el momento en que se debe determinar el precio de un producto o insumo dado. En el pasado, muchos productores determinaban el precio de sus productos o insumos al momento de entrega. No obstante, con las oportunidades de contratos futuros y el uso de mercados de futuro, el tiempo de fijar el precio puede ser significativamente diferente del momento de entrega. Un ganadero que se dedica al engorde de ganado puede contratar un precio para entrega futura para sus animales de engorde y el mercado de ganado. Un productor de grano puede decidir acordar el precio de un fertilizante mediante un contrato muchos meses antes de su entrega. La decisión para determinar el precio de un producto o un insumo puede ser separada de la decisión de la entrega. El administrador puede desear separar la determinación del precio de la entrega para tomar ventaja de los patrones de variación estacional de los precios. Para los granos y otros productos almacenables, los precios se pueden fijar antes o durante el periodo de producción, durante la cosecha o después de la misma, o sea, durante el periodo de almacenaje. Para la mayoría de los insumos de producción,
productos ganaderos y otros productos perecederos que no pueden almacenarse, los precios se fijan antes o al momento de la entrega. ¿Dónde vender? Aunque el número de canales de mercado para algunos productos e insumos ha declinado, en el caso de algunas áreas geográficas, en particular cuando existen canales regionales o locales, las opciones para decidir dónde puede comprarse o venderse un producto se han incrementado. La relación del canal de mercado para un vendedor de insumos depende de una combinación del precio y de los servicios ofrecidos. Con los sistemas modernos de transporte y en especial con las redes de carreteras primarias y secundarias que existen en muchos países de América Latina, muchos agricultores encuentran que, si bien el número de vendedores locales o de canales de mercado ha disminuido, el sistema de transporte permite la disponibilidad de un cierto número de canales no locales. Los agricultores pueden comprar insumos de un intermediario local, un mayorista, o directamente del proveedor o empresa manufacturera. Los productos ganaderos se pueden embarcar directamente en los mercados terminales o en la planta empacadora, y las agencias de compra nacionales que determinan el precio en la finca cubren con el precio de compra el costo de transporte. Los granos también pueden venderse en forma local o privada en las cooperativas o a intermediarios regionales, o en forma directa a las plantas procesadoras. El agricultor puede hacer una comparación de compra o venta, así como el consumidor compara sus compras entre las diversas marcas disponibles de alimentos en el supermercado o de carros en los locales de los intermediarios. Puede hacerse una lista de los canales de mercado alternativos o de los intermediarios de un producto dado en un radio de 5, 10, 25 o 30 kilómetros de la finca. Muchos agricultores se sorprenderán del número de canales de venta y compra disponibles en la cercanía de sus fincas. Luego hay que considerar el costo para transportar el producto o insumo desde la finca hacia el mercado. Si se comparan los precios para cada una de las distancias señaladas alrededor de la finca, se encuentran diferencias sustanciales para los varios canales de mercadeo. Esa diferencia refleja una demanda u oferta local, así como la habilidad de los diferentes canales para manejar el transporte, almacenamiento o procesamiento del producto. Un administrador debe calcular el costo que para él significará entregar un producto a los varios canales de mercado, comparado con los precios que recibiría en la finca. En algunos casos, los precios recibidos en los mercados centrales para el ganado, o en la planta procesadora para los granos y aceites, pueden no ser suficientes para justificar el costo de transporte adicional en el que se incurriría para entregar el producto en estos sitios, si se compara con el precio local. En otros casos, un embarcador local, sobre todo en el negocio de granos, puede llegar a pagar mejores precios en la finca que aquellos que se obtendrán en los canales locales, porque él puede transportar el grano directamente del silo de la finca hacia un ferrocarril u otro medio de transporte. Además de los costos de transporte, hay otros que se deberán considerar en la selección del canal de mercadeo, incluyen las tarifas o cargos de mercadeo, mermas, financiación, administración, los servicios de mercadeo disponibles, incluidas la clasificación y normas de calidad, la disponibilidad de métodos alternativos de fijación del precio del producto si se induce la venta en efectivo, los contratos futuros y la competencia del mercado. Si se utiliza almacenaje comercial, debe estudiarse la selección del canal particular de mercadeo, pues resulta muy costoso mover productos de una bodega a un canal de mercado diferente. Hay que analizar los precios y los costos de almacenaje en los diferentes canales antes de tomar la decisión definitiva. En los años recientes la condición financiera de los canales de mercado ha llegado a ser muy importante. Los elevadores de granos y las plantas empacadoras pueden ir a la bancarrota fácilmente. Otra consideración que debe hacerse al seleccionar un canal local para ganado o para ciertos granos es calcular los daños o pérdidas de peso que ocurren durante el transporte o el almacenamiento.
El ganado tiene dos tipos de pérdidas de desechos como la secreción de orina y heces, y otra pérdida atribuible a manejo durante el transporte por falta de alimento o por malas condiciones del tiempo. Por ello hay diferencias de precios según que el mismo se determine antes del transporte o se fije al llegar al lugar de destino. ¿Qué servicios se deben adquirir? Las empresas de mercadeo, en particular las que venden insumos para la agricultura, ofrecen diferentes servicios con la venta de sus productos. Aunque los diversos canales de mercadeo están influidos primordialmente por los precios, los servicios que se pueden recibir al negociar un producto o comprar un insumo pueden, en algunos casos, ser muy importantes, por ejemplo, la maquinaria y el equipo. Debe estudiarse con gran cuidado la calidad del servicio de mantenimiento y reparación que ofrecen los diferentes vendedores o representantes de cada una de las empresas vendedoras disponibles. Esto puede convertirse en el factor de mayor importancia. Un vendedor que dispone de personal de mecánicos capacitados, que proporciona servicio rápido y oportuno y que dispone de un buen stock de repuestos, es preferible a uno que no dispone de repuestos o cuyo personal no tiene suficiente conocimiento o no proporciona un servicio satisfactorio. También se deben tener en cuenta las facilidades de compra, la demostración, la capacitación que recibe el productor y la garantía por la compra de cualquier equipo. Las técnicas del crédito en todo este tipo de operaciones de compra de semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria y equipo deben tenerse en consideración en el momento de decidir a quién comprar. En América Latina muchos países tienen programas de crédito para la venta de insumos, combinados algunas veces con compra de ciertos productos al agricultor. Ciertos servicios tales como pruebas de suelos, análisis de ingredientes de mezcla de alimentos, recomendaciones sobre plaguicidas y ciertos productos químicos pueden ser de la mayor importancia para un productor determinado. La entrega de servicios puede ser muy diferente. Algunos intermediarios ofrecen entrega inmediata en la finca sin costo alguno y otros cargan un costo por la entrega en la finca, y además, fijan cierto número de días para hacer la entrega. Esos factores pueden ser determinantes en la decisión de un productor. Con esa información sobre los servicios que pueden recibir se puede ganar tiempo y dinero. Los servicios que se reciben por parte de la empresa que compra el producto son también importantes para la decisión sobre dónde venderlos. Algunas dependencias gubernamentales en América Latina ofrecen diversos métodos de mercadeo, incluidos la venta en efectivo o contratos futuros. Esa flexibilidad es importante para que algunos productores puedan seleccionar mejor sus canales de mercadeo. Los términos de pago pueden constituir un factor decisivo, pues algunas empresas pagan al contado, en tanto que otras se demoran semanas y algunas veces meses. Algunas compran el producto recogido en la finca, en cambio otros requieren el envío a un puesto distante. Algunas empresas comercializadoras de ganado compran solo con base al peso vivo, otras tienen en cuenta, además, la calidad o el posible rendimiento. Esas oportunidades de rendimiento alternativo pueden ser importantes para que los productores se interesen en mejorar la calidad de su ganado. Aunque no se considera propiamente como un servicio, muchos productores tienen la oportunidad de vender a una cooperativa, a una empresa privada o al gobierno. En esos casos, la decisión sobre a quién vender dependerá de dónde se obtenga mejor precio y mejor forma de pago. Eso, a su vez, depende de los servicios que proporcione la cooperativa o el Estado, según sea el caso. ¿En qué forma, grado o calidad debe comprarse o venderse? La forma, clasificación, calidad del insumo o producto pueden tener un impacto significativo en el precio recibido o pagado. Con respecto a los insumos, ciertas formas pueden estar disponibles a precios relativamente más bajos que otras, por ejemplo, los fertilizantes hidratados son con frecuencia más baratos que los fertilizantes secos o peletizados.
Los productos envasados en sacos pueden tener mayores precios que aquellos que se comercializan a granel. Los aditivos para alimentos pueden tener precios diferenciales si se comercializan por separado o como parte de una mezcla. En el caso de los productos animales, las terneras para engorde tienen precios menores que las que ya se han engordado. La calidad de los animales también tiene una gran influencia en el precio. Los precios diferenciales de los insumos según su clasificación, forma o calidad tienen cambios a lo largo del tiempo, por consiguiente, los productores no pueden seleccionar un precio particular para un insumo sin hacer ajustes con las condiciones cambiantes del precio, si se piensa en una estrategia de mercado que proporcione verdaderas ganancias. Esto es más viable en la comercialización del ganado, en la cual los precios esperados dependen de las calidades y peso que tendrán los animales al momento de la venta. En algún sentido, una decisión similar, en particular con respecto a la calidad, debe hacerse cuando se trata de la compra de bienes de capital. Con el avance tan rápido de la tecnología en la agricultura, hay cierta tendencia a seleccionar un equipo de fácil uso y no mucha duración, pero relativamente barato comparado con un equipo mayor que tiene más vida útil pero que, por el avance tecnológico, puede ser obsoleto en un lapso relativamente corto. Eso también se puede aplicar a la construcción de nuevas facilidades para los cerdos, las aves o el ganado. El tema de la calidad, forma y clasificación es también importante para el administrador de una empresa de frutales o de vegetales que debe decidir si los vende frescos, congelados o enlatados. En el caso de las ventas, la decisión debe hacerse entre frutas frescas o jugo enlatado. En el caso de la leche se programan precios diferenciales para el grado A comparado con el grado B, además, existen precios según la calidad de grasa que contenga la leche. Esos mercados diferenciales afectan los planes de producción de la empresa como un todo, por ejemplo, el tipo y facilidades de producción, así como las raciones con que se alimentan las vacas. Tienen un significativo impacto en la calidad de leche que se produzca, así como en el contenido de grasa. Lo mismo se aplica a la clasificación y calidad de grasa o a los granos que se van a producir. El productor debe evaluar los costos de producir para diferentes pesos y grados de calidad alternativos de ganado, en comparación con los beneficios que se obtengan en cada uno de ellos. Los presupuestos parciales son una herramienta muy útil para este tipo de decisiones. ¿Cómo determinar el precio? Hay tres formas básicas para determinar el precio de un producto: ventas en efectivo al momento de la entrega, subasta en mercados futuros y contratos a futuro. La mayoría de los productos agropecuarios forman su precio en el momento de entrega por dinero en efectivo. En el caso de los productos ganaderos y de los perecederos tales como frutales y hortalizas, que son difíciles de almacenar, el precio se determina habitualmente en el momento de la cosecha o cuando está listo el ganado para la venta. Aunque la estrategia de mercado incluya solamente venta en efectivo en el momento en que se complete el proceso de producción, el tiempo de venta puede ser muy importante. Para algunos productos como por ejemplo el ganado, los precios pueden ser más favorables durante ciertos días de la semana. Por ejemplo, las ferias de ganado en ciertas ciudades, Medellín en Colombia y Monterrey en México, solo se efectúan una sola vez, a principios de la semana. Puesto que las condiciones de mercado varían durante la semana, los precios locales deberían ajustarse a la existencia de un patrón semanal de precios. Para productos tales como los granos, las ventas en efectivo después de la cosecha deben evaluarse en comparación con los patrones de precios estacionales, pues se toman en consideración los costos de almacenaje. Otro método para determinar el precio de un producto es la subasta en un mercado futuro. En la subasta, la determinación del precio se separa de la decisión de cuándo y cómo entregar el producto. En la subasta pública no existe una comunicación directa entre el dueño del producto y los compradores, es una bolsa agropecuaria,
cooperativa o empresa privada, encargada de realizar transacciones masivas de productos, que procura agilizar y ampliar los volúmenes comercializados y la unificación de los precios. Las subastas forman lotes de productos para venderse al mayor postor. Las ofertas de los postores se denominan pujas y existen diversos sistemas para registrarlas, reloj, martillo, etc. La subasta no compra ni vende para sí, actúa como corredor comisionista en la compra-venta y percibe una comisión por su servicio. La subasta reúne la producción de varios productores y forma volúmenes que atraen a comprar a grandes comerciantes o grupos de compradores, que subastan el lote mercancía. Eso implica un buen desarrollo de la clasificación y normalización de los productos que se lleven a remate. No siempre se exige la presencia física del producto en el lugar de la subasta, sobre todo en el caso de los granos se actúa a base de muestra o de descripción. Mendoza 1987. Un tercer método para la formación de precios es el de los mercados y contratos futuros. El mercado de futuros consiste en la realización de transacciones de compra y venta de productos o mercancía que no existen en un momento dado, pero que serán entregados en el futuro, aunque realmente no se entreguen, según el plazo y las condiciones que se determinan en el contrato. En América Latina está muy desarrollado el sistema de contratar a futuro, es 244 Administración de Empresas Agropecuarias, decir. El productor se compromete a producir una cantidad determinada y establece de antemano un precio determinado y un lugar y fecha de entrega del producto. Los contratos cuentan con especificaciones sobre la calidad del producto, los descuentos que se hacen por el no cumplimiento de las especificaciones de calidad y los procedimientos para arreglar los desacuerdos. En otros tipos de contratos no se fija el precio sin que se determine algún mecanismo básico para su fijación posterior. De ese modo se da cierta posibilidad a los compradores y vendedores para decidir cómo y cuándo fijar el precio. Torres 1987. Los mercados de futuros se realizan por medio de las bolsas agropecuarias, instituciones creadas con el fin de promover y facilitar las ventas masivas de productos e insumos agropecuarios a nivel mayorista. ¿Cuándo y cómo se debe entregar el producto? Cuando el precio se determine por medio de un contrato a futuro o de pago en efectivo, se toma al mismo tiempo la decisión de cuándo y cómo entregar el producto. No obstante, si se utiliza el mercado futuro como mecanismo para determinar el precio, la decisión de formación del precio se separa de la decisión de entrega del producto, es necesario determinar cómo, dónde y cuándo entregar el producto. Recuérdese que cuando se usa la subasta pública para determinar el precio, el tiempo de entrega debe coordinarse al momento de subastar, si se desea reducir el riesgo. Como ya se mencionó, la determinación de cómo entregar el producto dependerá primordialmente de la disponibilidad de facilidades de transporte, el costo transporte comparado con la entrega en la finca y la conveniencia o no de utilizar varios métodos de entrega. 2. Oferta y demanda. Precios y cantidad de equilibrio. En esta sección se examinarán los conceptos de oferta y demanda para explicar cómo y por qué ellos constituyen herramientas importantes en la administración de la empresa agropecuaria. Si el administrador comprende cabalmente el concepto de la oferta, podrá tomar ciertas decisiones internas en la empresa, podrá tener en cuenta, por ejemplo, asuntos como la posible actuación de los competidores o predecir cómo podrán variar los precios en el mercado. Cuando se utiliza la demanda como herramienta de administración, se puede, entre otros aspectos, identificar mercados potenciales, algunos de los precios del mercado o ayudar en las decisiones de planificación de futuras inversiones. Finalmente, si se usa la combinación de la oferta y la demanda y su resultante, la determinación del precio del mercado, es posible predecir los precios y ayudar así al proceso de decisiones del mercadeo. Casavant e Infanger 1984. Los conceptos de oferta y demanda son distintos y separados, tomados en conjunto en el mercado, ayudan a determinar el precio,
la cantidad deseada por los consumidores y la cantidad que los productores están dispuestos a vender a ese precio. 2.1 Oferta. Por oferta se entiende la relación que muestran las distintas cantidades de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a, y podrían, poner a la venta a precios alternativos posibles durante un periodo dado de tiempo, permaneciendo constante todas las demás cosas. Spencer 1976. En el cuadro 12 vemos una oferta hipotética de mangos para una empresa. Allí observamos el precio y las cantidades ofrecidas en kilogramos para cada precio. La gráfica muestra que a mayor precio aumenta la oferta de productos. La representación gráfica del cuadro 12 aparece en la Fig. 44. Se denomina curva de la oferta. En el eje vertical se miden los precios por unidad, y en el eje horizontal las cantidades por unidad de tiempo. A un precio de 1, el productor estaría dispuesto a producir y a ofrecer 3 kilos. A medida que el precio aumenta estará dispuesto a ofrecer mayores cantidades, hasta llegar al total de 22 kilos a un precio de 5. Su representación matemática es y de X igual a la función del precio sobre tecnologías y costos. Esa fórmula significa que la cantidad ofrecida y del producto X está en función, depende, de los precios del producto X, las tecnologías y los costos de los insumos. Como puede observarse, la curva de oferta es ascendente o creciente en relación directa con el crecimiento de los precios. A esa relación se le denomina ley de oferta. Se enuncia así: la cantidad de un bien o servicio ofrecida en el mercado varía directamente con el precio. O sea que la cantidad producida y ofrecida para la venta aumenta a medida que se aumenta el precio, y disminuye si éste se reduce, siempre que los demás factores permanezcan constantes. La racionalidad de la ley de la oferta se basa en las discusiones de maximización del ingreso mencionando en el capítulo 5. La curva de oferta para una empresa individual se basa en la estructura de costos de la empresa y en cómo los administradores reaccionan a precios alternativos cuando intentan maximizar su ganancia. Cuando el administrador trata de igualar el costo y el ingreso marginales, CM igual a IM, determina el nivel correspondiente de producción, ver Fig. 45. Al precio P1, el administrador encontrará que I1 es la cantidad que maximiza sus ganancias debido a que, como se mencionó en el capítulo 5, para cualquier producto adicional mayor, I1, el costo de producción será mayor que el valor que se reciba al venderlo. Cualquier producto menor que I1 dará una ganancia menor, porque el ingreso adicional recibido será mayor que el costo adicional de producirlo. Cuando el precio disminuye, por ejemplo de P1 a P4, las cantidades producidas disminuyen de I1 a I4. El administrador puede seguir produciendo hasta que cubra el costo variable promedio, CPV. Cuando se llegue al precio P5 no será posible continuar produciendo más allá de ese precio, ya que no cubriría sus costos variables promedios ni sus costos fijos. En la Fig. 45. La curva de oferta para una empresa individual es simplemente la curva de costo marginal que está por encima del costo variable promedio. Cualquiera que sea el factor que afecta a la forma o pendiente de la curva de costo marginal, como por ejemplo la función de producción, precios e insumos, afectará también la habilidad de la empresa para ofrecer un producto, oferta individual. Cambios en la oferta y cambios en la cantidad ofrecida. La cantidad de un producto ofrecido en el mercado por una empresa individual, o por la industria, varía en relación directa con un cambio en el precio del producto. Este es un movimiento a lo largo de la curva de oferta 0101, de A hacia B cuando el precio cambia de P1 a P2. En la Fig. 46 la cantidad varía de I1 a I2. Es mayor el último que I1. El cambio en la cantidad ofrecida ocurre solo en respuesta a un cambio en el precio del producto. Ese cambio a lo largo de la curva de oferta contrasta con el cambio en el desplazamiento de la curva hacia la derecha, que puede ser causado por nuevas tecnologías, una disminución de los precios de uno o varios insumos,
una disminución de los precios de productos sucedáneos alternativos o la entrada de nuevas empresas. En la figura 46, la curva O1 se desplazó hacia O2 como consecuencia de alguno de los factores mencionados. El precio P1 se ofrece a I3 en la nueva curva de oferta. Para el administrador que toma decisiones cada día en la empresa, es muy importante entender las diferencias en esos cambios, pues así tendrá un mejor conocimiento de los mercados del producto. Elasticidad precio de la oferta. La habilidad del administrador para responder a cambios en los precios con decisiones correctas es influida por varios factores. Un concepto que se utiliza comúnmente para evaluar cómo un administrador o la industria pueden responder a un cambio dado en el precio de un producto, es el llamado elasticidad de la oferta, EO. La elasticidad significa sensibilidad e indica cuánto un productor desea y es capaz de ofrecer como respuesta a un cambio en el precio en un momento y lugar dados. Es una descripción numérica del grado dependiente de la curva de oferta. Por ejemplo, un cambio de precio en la pendiente de la curva 0101 originará una respuesta menor que en la curva O2 que es más plana, o sea que la cantidad I3 y 4 es mayor que la cantidad I1 y 2. La fórmula para la elasticidad de la oferta es EO igual al cambio porcentual en la cantidad ofrecida sobre el cambio porcentual en el precio, o sea el porcentual del incremento de la cantidad ofrecida dividido en el incremento del incremento porcentual del precio. Y se explica con la fórmula del segundo cuadro. 2.2 Demanda. La razón para producir un bien o servicio es que existe una demanda por el mismo. O sea que hay alguien dispuesto a pagar un precio al productor. Esto se identifica cuando se le dice al productor que existe mercado o hay mercado potencial. En un sistema económico, los precios sirven como directriz de la actividad económica. Los insumos se colocan en aquellos usos que desean los consumidores. En la empresa el administrador puede mirar al precio y a la demanda como señales o indicadores para su actividad. La demanda se define como una relación que muestra distintas cantidades de una mercancía que los compradores desearían y serían capaces de adquirir a precios alternativos posibles durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás cosas permanecen constantes. Spencer 1976. El concepto económico de demanda se basa en una relación de precio y cantidad. ¿Cuánto de un producto es demandado a cada precio posible? Eso depende de la cantidad que los consumidores deseen y sean capaces de comprar a un precio dado. En una economía de mercado no es suficiente que el consumidor desee el producto. Debe estar en capacidad de convertir ese deseo en una compra. Así, como se verá más adelante, el ingreso del consumidor es un factor importante que determina la demanda. El concepto de utilidad, que implica satisfacción, sirve para sustentar en buena medida el concepto de demanda. Los consumidores desean un producto porque les proporciona una satisfacción o un placer determinado. Ese concepto se asocia con la ley de utilidad marginal. Esa ley establece que unidades adicionales de un bien o servicio se consumen hasta un punto en donde la utilidad derivada de cada unidad sucesiva declina. Por ejemplo, si se camina durante un día de calor, tomar un vaso de agua o una cerveza fría nos genera una cantidad de utilidad o satisfacción. Pero sucesivos vasos de agua o de cerveza fría generan satisfacciones cada vez más pequeñas. Así, la utilidad marginal, adicional, de un vaso de agua o de cerveza disminuye. Aunque se tome mucha agua o mucha cerveza, la utilidad marginal siempre se presenta. Como la cantidad de utilidad marginal de cada ítem comprado por un consumidor es variable, el consumidor, quien tiene un presupuesto fijo para gastar, maximiza su máxima utilidad y establece un patrón de compra en el cual la utilidad marginal por cada dólar gastado sea igual. La racionalidad económica se encuentra al minimizar el costo de oportunidad. Ver capítulo 5.
La definición misma de la demanda indica las relaciones posibles entre los precios de un bien y las cantidades que los consumidores adquirirán por unidad de tiempo. Los otros factores que influyen se mantienen constantes, con el fin de lograr una situación definida. Siempre se piensa en una relación inversa entre precio y cantidad. Cuanto mayor sea el precio, menor será la cantidad consumida, ceteris paribus. La demanda está determinada por varios factores: el precio del producto, Px, los gustos y preferencias del consumidor, GIP, el número de consumidores bajo consideración, P, ingreso de los consumidores, y los precios de los productos sustitutos y complementarios, PS y PC, el rango de productos disponibles a los consumidores. Por lo tanto, en forma matemática se puede expresar dichas relaciones de la siguiente manera. Lo cual significa que la cantidad demandada, YX, del producto X está en función, depende, de los precios del producto X, del precio de los productos sustitutos, del precio de los productos complementarios, del ingreso per cápita de la población, y, de los gustos y preferencias, GIP, y de otros factores que la pueden afectar. Con el fin de poder hacer un análisis esquemático de la demanda de un producto, por ejemplo, carne vacuna, se analiza el precio de la carne vacuna, PX, en relación con la cantidad de carne vacuna, YX, y se mantienen constantes, o sin influenciar, los precios de los productos sustitutos PS, precio de la carne de cerdo, precio de la carne de pollo, los precios de los productos complementarios PC, precio del arroz, precio de la papa, del nivel de ingresos de la población analizada, y los gustos y preferencias de los consumidores, GIP. Lo anterior se puede describir matemáticamente. En donde YX igual a F, PX, o sea que la cantidad del producto X está en función del precio de X, los otros factores se mantienen constantes. Una tabla de demanda señala las cantidades del producto que los consumidores adquirirán ante las varias alternativas de precio. Cuadro 13. El cuadro 13 muestra una tabla hipotética de la demanda. Allí se observa que a medida que el precio disminuye aumenta la demanda del producto. La curva de demanda tiene pendiente decreciente de izquierda a derecha. Este gráfico muestra la relación vista en la diapositiva anterior. En el eje vertical P se mide el precio por unidad. En el eje horizontal se mide la En el eje vertical P se mide el precio por unidad. En el eje horizontal se mide la cantidad del producto por unidad de tiempo. La relación inversa entre precio y cantidad vendida hace que la curva de demanda tenga pendiente negativa y vaya de arriba hacia abajo. Las relaciones anteriores no tendrían sentido si no están establecidas en términos de un tiempo dado. Se debe establecer, por ejemplo, que a un precio de 5 pesos por unidad, se venderán 6 unidades de producto por semana, o mes. O el tiempo que se indique.
Una disminución del precio P1 a P2 produce un cambio en la cantidad demandada de I1 a I2 donde este último es mayor. Hay un movimiento de A hacia B, es decir, a lo largo de la curva. También puede ser lo contrario. O sí. Pasar del precio P2 a 1 mayor P1. En este caso el movimiento sobre la curva es de B hacia A y las cantidades demandadas serán de I2 hacia I1, siendo menor este último. Eso es un cambio en la cantidad demandada. El cambio en la demanda es un desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Ver curva de D en la Fig. 49. En el primer caso, se trata de un aumento de la demanda, en el segundo, de una disminución. Esos aumentos o disminuciones son el resultado de los factores que determinan la demanda y que se mencionaron en los párrafos precedentes. Si los consumidores alcanzan un aumento en sus ingresos, es muy posible que deseen comprar más unidades del producto al mismo precio, o la misma cantidad a un precio más alto. Ello implica que se están moviendo en otra curva. Las dos situaciones siguientes se explican en la figura 50. Con P, compraría y con un incremento del ingreso los consumidores estarían dispuestos a adquirir I2 al mismo precio P1. Esto significa un cambio en la demanda, o sea que se pasaría de D1 a D2. Si hay productos competitivos o sustitutos, y, ver gráfica B, figura 50, un aumento en su precio, P1, causará que la curva de demanda por producto, X, cambie hacia la derecha, D2, puesto que los consumidores pasarían de producto sustituible a precios altos a consumir X. Supóngase que X es carne de pollo y que aumentan los precios de carne vacuna. Los consumidores cambiarán la carne vacuna por carne de pollo. En ese caso, los consumidores de carne vacuna estarían dispuestos a pagar un precio P2 para adquirir la misma cantidad I1. Si el producto es un bien complementario, como azúcar, o café, X, un aumento en el precio del café disminuirá sus ventas y causará un cambio a la izquierda en la curva de demanda por X. El mismo impacto podría resultar en demanda por azúcar. Elasticidad, precio de la demanda. La elasticidad es un concepto muy importante. Se refiere a la respuesta de los consumidores ante los cambios de precios en un producto determinado. Se define elasticidad como el porcentaje de cambio en cantidad dividido por el porcentaje de cambio en precio, cuando el cambio en el precio es pequeño. Fórmula de la elasticidad, precio de la demanda. El coeficiente de elasticidad precio se obtiene en la fórmula. Factores que influyen en la elasticidad de la demanda. Los principales factores que influyen en la elasticidad son: la disponibilidad de buenos sustitutos del producto en consideración. Cuanto más sustitutos tenga el producto, más elástica será la demanda. El número de usos para los cuales el producto puede utilizarse. Cuanto mayores sean los usos, más elástico será el coeficiente de elasticidad. El precio de los productos en relación con el ingreso del consumidor. Efecto de la elasticidad en el ingreso de las empresas. Cuando la demanda es elástica, el porcentaje de aumento en la cantidad vendida será mayor que el porcentaje de disminución en el precio. Puesto que el aumento en cantidad vendida es proporcionalmente mayor que la disminución en el precio, tal disminución en el precio aumentaría los ingresos del negocio. Si la demanda fuera inelástica, por una disminución en el precio, el aumento en la cantidad vendida será proporcionalmente menor que la disminución del precio y los ingresos totales disminuirán. El cuadro 14 presenta un resumen de los efectos de los cambios de los precios, los ingresos y los gastos según las elasticidades. El cuadro 14 muestra el efecto de los cambios de precios en los ingresos y gastos según las elasticidades de la demanda.
En la columna tipos de elasticidad de demanda muestra perfectamente inelástica, relativamente inelástica, elasticidad unitaria, relativamente elástica y perfectamente elástica los efectos de precios en el ingreso total, o en gastos cuando aumentan los precios y cuando disminuyen los precios aumentan la perfectamente inelástica, aumentan los gastos e ingresos en cantidades proporcionales al precio, disminución de ingresos y los gastos en cantidades proporcionales a los cambios de precios. Relativamente inelástica, aumentan los ingresos y gastos en cantidades menos que proporcionales que el precio y la disminución de ingresos y gastos en cantidades menores que proporcionales al precio. La elasticidad unitaria. Los ingresos y los gastos no se afectan con los cambios de precios. La demanda. La elasticidad de demanda relativamente elástica, disminución de los ingresos y los gastos en cantidades menos que proporcionales a los gastos y aumentan los ingresos y los gastos en cantidades menos proporcionales. En las perfectamente elástica, el ingreso total cae a cero y la caída de los ingresos y los gastos en cantidades proporcionales al cambio en el precio. 2.3 Precio y cantidad de equilibrio. Se asume una curva de demanda D y una curva de oferta O. En la Fig. 51, al precio de P los consumidores compran I por periodo, semana, mes, año, mientras que los vendedores colocan la cantidad de I1 en el mercado en el mismo periodo. Así, los vendedores están acumulando semanalmente excedente a un ritmo de I1 menor I1, por semana, mes, año. Esta situación induce a los vendedores individuales a reducir el precio, lo que se logra con el esfuerzo de todos. Al bajar el precio, los vendedores llevan al mercado semanal cantidades cada vez menores, al mismo tiempo, los compradores adquieren cantidades crecientes. Finalmente, cuando el precio ha disminuido a P y la cantidad vendida es I, y no existe incentivo para que los compradores o los vendedores hagan más transacciones en las cantidades que se comercian, se ha alcanzado el denominado precio de equilibrio. Si el precio inicial fuera P2 en vez de P1, los compradores desearían comprar la cantidad I2. Los vendedores llevarían al mercado I2 y se produciría un faltante de I2 menos I2 por semana. Esto proporcionaría un incentivo para que los consumidores eleven el precio por puja. Cuando los precios suben, los vendedores son inducidos a colocar mayores cantidades por mes en el mercado, mientras que los compradores son inducidos a comprar cantidades menores. Cuando el precio llega a P y la cantidad vendida es I, dejan de existir incentivos para el intercambio. Ver Fig. 51. La figura 51 nos muestra en el eje vertical los precios y horizontal cantidades. Las figuras representan las zonas de excedentes y faltantes además del precio de equilibrio donde oferta y demanda coinciden. 3. Efectos de los cambios de precios en los ingresos de las empresas. El interés de los administradores, legisladores, economistas y vendedores en la demanda del mercado de un producto se debe a su interés en lo que le sucede a los ingresos comerciales, tanto a nivel individual como en el de la economía global, cuando hay cambios en los precios de los productos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los ingresos de los productores de algodón, si se lleva a cabo una política que reduzca la producción de algodón en un año determinado? Dada la demanda del producto, algodón, los efectos de los cambios en la oferta y los correspondientes cambios en el precio sobre los ingresos totales de los vendedores dependen de la elasticidad de la demanda. En la Fig. 52 se asume que O1 es la curva de oferta de algodón y D es su demanda en un momento dado. El gobierno, por medio de sus políticas, logra reducir la oferta, un desplazamiento de la curva hacia O1. Los ingresos totales de las empresas de algodón aumentaron porque la elasticidad precio de la demanda es menor que 1. Si la curva de oferta fuese O2 y el gobierno la redujera a O2, los ingresos de las empresas disminuirían, puesto que la elasticidad del precio de la demanda es mayor que 1. Un programa de gobierno concebido para aumentar los ingresos de las empresas productoras de algodón, mediante la reducción de la oferta de algodón, solo daría resultados si la demanda de algodón fuera menor que 1.
Leftwich 1972, 44-47. Otra forma de análisis puede efectuarse a través del ingreso marginal, IM. El IM es positivo para cualquier precio por encima de P. Esto significa que la demanda es elástica. La demanda es inelástica para cualquier precio menor que P, y el ingreso marginal es negativo. Cuando el precio cambia ligeramente sin producir cambios en el ingreso total, el ingreso marginal es cero. 4. Importancia del sistema de información de mercados en el proceso de decisiones de la empresa agropecuaria *. La comercialización de productos agropecuarios establece un flujo eficiente y regular de productos necesarios para satisfacer las necesidades de los consumidores, las industrias y el comercio externo. En el sistema de comercialización participan miles de personas que ejecutan muchas funciones en distintos niveles, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. El mercado es el elemento coordinador del sistema de comercialización. En él se expresan las fuerzas de oferta y demanda mediante señales suficientemente claras y precisas a los compradores y vendedores. Figura 52. El mercado coordina esos diversos procesos físicos y de intercambio por medio de los precios y de las cantidades intercambiadas. El mercado sirve para orientar la asignación de los recursos hacia la producción de los bienes que requieren los consumidores y distribuir una cantidad de productos disponibles en un determinado momento entre los distintos consumidores, de acuerdo con su grado de preferencia y sus ingresos. La acción del mercado como coordinador de la actividad económica es el resultado de miles de decisiones de los distintos participantes, consumidores, productores, intermediarios, transportistas, industrias, exportadores e importadores, que deben tomarlas día a día bajo condiciones cambiantes. Las decisiones que deben tomar esos numerosos participantes en el mercado deben estar basadas en información que les permita decidir qué se produce o comercia, cuándo, cómo y dónde producir, comprar o vender. Con información oportuna y veraz acerca de las condiciones del mercado, los participantes tomarían decisiones más racionales que les permitirían maximizar su bienestar y maximizar la producción, logrando una combinación óptima de bienes y recursos. El problema radica en que no siempre se dispone de los datos en el momento oportuno, con la exactitud deseada y con la cobertura necesaria, de tal manera que las decisiones deben tomarse con información parcial y a veces errónea. Todo esto introduce el riesgo y la incertidumbre, que afectan a los participantes, aumentan sus costos de producción y comercialización y, como consecuencia final, el precio a los consumidores. Cuanto mayor sea el mercado y mayores sean las relaciones comerciales, más complicada será la obtención de la información. Si a ello se añade la dinámica con que cambian las condiciones del mercado, se verá el efecto del riesgo sobre inversiones y operaciones. A nivel de gobierno y de los organismos del sector agropecuario que deben velar por la implementación de las políticas, programas y proyectos, la información sobre las condiciones imperantes y futuras de la oferta, la demanda y los mercados constituyen un requisito fundamental para poder orientar dichos programas y determinar las acciones necesarias a efectos de aplicar dichas políticas y planes. Tipos de información de mercados. Noticias diarias y semanales de mercados. Información de abastecimiento, demanda y precios de la situación actual, con algún pronóstico para la semana o semanas siguientes. Perspectivas de mercado a corto plazo o anuales. Tendencias de la oferta, demanda y precios en un periodo de un mes y un año, según el ciclo de producción. Perspectivas de mercado a mediano y largo plazo, cubre periodos mayores de un año. Información complementaria. Interpretación de mecanismos y procedimientos de los mercados sobre los cuales se informa. Métodos y clasificación, regulaciones del mercado, empaques, aspectos sanitarios y otros similares. El servicio de información de mercados y el de pronóstico de cosechas deben considerarse como servicios públicos, dado que tienen implicaciones para toda la colectividad,
y el Estado debe beneficiar a todos sus miembros. Ante el alto costo de la recolección de la información, el Estado debe asumir esa responsabilidad. 4.1 La información de mercados como factor de planificación e instrumento de política. En la última década, los países de América Latina han incrementado sus actividades de planificación. Casi todos ellos elaboran sus planes nacionales de desarrollo. Esa circunstancia subraya la importancia de definir objetivos bien concretos, los cuales se deben traducir en metas cuantificadas y decisiones de acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo. La fijación de metas cuantitativas que permitan lograr tasas de crecimiento de la producción, la productividad y el abastecimiento de productos alimenticios, ha llevado a que el sector agrícola conozca con mayor grado de precisión datos de producción, distribución y consumo. Existe, por lo tanto, necesidad de información estadística actualizada, continua y a disposición de los usuarios. Indudablemente, la información de mercados es un factor clave para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes del sector agrícola, tanto en el orden nacional como regional y el de la empresa agropecuaria. Dicha información permite observar el comportamiento del sector en sus diversas fases de actuación y hacer correcciones de acuerdo con ciertos indicadores económicos y sociales previamente establecidos. Poder prever y pronosticar el funcionamiento del sector agrícola requiere una información de mercados lo más coherente y veraz posible, con el fin de evitar estrangulamientos dentro del sector y en sus relaciones con los otros sectores. La elaboración y puesta en marcha de un plan de cultivos en la empresa agropecuaria y el pronóstico de cosechas requieren conocimiento sobre área disponible, área sembrada, área cosechada, productos seleccionados para el área, insumos requeridos, volúmenes de producción, precios pagados, precios recibidos, fluctuación de precios y otros datos. La participación estatal en el proceso de comercialización aumentó en los últimos años o más recientemente. Con los programas de ajuste estructural, la labor del Estado es de carácter normativo y promocional, dejando a la iniciativa privada la comercialización en sí. Lo anterior supone la necesidad de contar con información permanente y ha obligado a los gobiernos a establecer mecanismos de recolección de datos, así como también a realizar su interpretación y análisis. La información estadística y de mercado surge entonces como un instrumento de política y como un factor de planificación necesario para la integración de las políticas que el país realiza en un momento determinado. Las políticas de crédito, producción, insumo y cambios estructurales requieren un conocimiento pormenorizado de la situación del sistema de producción, comercialización y distribución. Por consiguiente, la información de mercado se constituye en un elemento fundamental de la política para ejecutar los mecanismos de la planificación. 4.2 La información de mercados como estabilizadora de precios. Es interesante recordar algunos conceptos de la teoría económica aplicados en economías capitalistas, con el propósito de comprender las relaciones que existen en los mercados, análisis de las principales situaciones de mercado, problemas de actuación en el mercado y el efecto de las diferentes estrategias a seguir. Se trata de identificar las principales relaciones existentes en el mercado. El ambiente en que se desarrollan es muy diferente al esquema teórico, pero permite observar más de cerca las principales variables que se presentan y cuáles son los resultados finales. Se sabe que los criterios de oferta y demanda permiten identificar un precio de equilibrio de mercado, P0. En la vida real se encuentra que el precio de equilibrio no es fácilmente identificable. Pero se puede observar, al utilizar comportamiento e interrelación del precio y cantidades de un producto con el de otros. Las variables que afectan la oferta y la demanda son muy dinámicas en la vida real. Son influidas por el esquema socioeconómico y cultural en el cual actúen. La estructura, conducta y actuación del mercado permite obtener un mayor conocimiento acerca del comportamiento de los sectores económicos. Ya se conoce que tanto el monopolio, monopsonio, como la competencia perfecta son las dos situaciones extremas de las situaciones de mercado. En las economías, se encuentra la acción del duopolio, duopsonio,
oligopolio, oligopsonio, y la competencia monopolística, monopsonística. El análisis teórico de esas situaciones de mercado ha señalado que, mediante un control de la cantidad ofrecida, comprada, se pueden obtener ventajas de precio. Además, para poder subsistir en una economía de mercado se requiere una mayor información del comportamiento de las principales variables que influyen. Ver Fig. 53. Es ampliamente reconocido que una persona, grupo de personas, productores o comerciantes con un mayor conocimiento del mercado, pueden obtener un mayor dominio del mismo, depende de la estrategia que se siga, y pueden lograr un mayor poder de negociación. Esto, por supuesto, varía según las diferentes situaciones que se presenten en la vida real. Figura 53. Rangos en la estructura del mercado. Adaptado de BYRNNS y Stone. Mercados competitivos con baja concentración y mercados altamente concentrados. Desde competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio. En competencia perfecta existen numerosas empresas y compradores, productos similares, y no hay barreras para entrada de nuevas empresas. En competencia monopolística tenemos numerosas empresas con productos diferenciados, y tampoco hay barrera para entrada de nuevas empresas. En oligopolio con pocas empresas, proceso de decisiones interdependiente, barrera importante para la entrada de nuevas empresas. Monopolio, una sola empresa en la industria, no hay sustitutos para los productos. Barreras sustanciales y efectivas para la entrada de nuevas empresas. Este análisis es muy breve. No es el objetivo discutir aquí las ventajas y desventajas de cada una de las situaciones. Pero lo que sí se destaca es la importancia de poder contar con información adecuada y veraz. A su vez, el manipuleo y control de las variables que afectan las relaciones de precios van a permitir lograr una estabilización de precios en los niveles más adecuados. El problema que surge es si el nivel de estabilización es el más adecuado para aquellos grupos de participantes del mercado al cual se quiere beneficiar. Existe un sentimiento generalizado de que los precios que rigen para los productos no reflejan la situación real de la economía. El gobierno interviene en el mercado de los productos agropecuarios con el fin de controlar, supervisar y garantizar el abastecimiento, con mecanismos que ajusten las irregularidades del mercado y procuren beneficiar a los grupos de productores y consumidores. Eso implica que el sistema de comercialización y la actuación del mercado deben ser supervisados para controlar los poderes de negociación, muy fuertes y arraigados en el sistema de comercialización. La estrategia de precios que existe en la economía depende de la actuación y de las relaciones de mercado de cada uno de los productos y de los grupos de participantes. El conocimiento, información de mercado, dará mayores ventajas de actuación a quienes saben cómo utilizarlo y cómo mantenerlo. De allí que algunas veces los administradores, debido a sus condiciones y organización, a pesar de contar con la información requerida, no pueden penetrar en el mercado, debido a la acción de grupos de poder que les impiden llegar a lograr los beneficios buscados. Para ello, la estabilización de precios no se puede conseguir solo con un programa de información de mercados. El problema es mucho más complejo. La información de mercados debe ser parte de programas integrales de comercialización, entre otros los siguientes. Organización de productores para la comercialización. Organización del acopio. Organización del comercio mayorista. Organización del comercio minorista. Programa de información de mercados. Programa de clasificación, empaque, pesos y medidas. Programa de almacenamiento. Solo cuando el problema de la comercialización se analiza desde un punto de vista integral, se puede visualizar la importancia de la información de mercados como estabilizador de precios, factor de planificación y como instrumento de política. 5. Los movimientos de los precios en relación con las series de tiempo.
Una de las principales funciones del administrador de empresas es planificar para el futuro. El administrador debe gastar una gran cantidad de su tiempo analizando la información de precios del pasado, con el fin de esclarecer los fenómenos que podrían preverse en el futuro. El análisis de precios es una herramienta básica para los gobiernos y los administradores de empresas agropecuarias. Para comprender mejor el análisis de precios es necesario descomponerlo en partes especializadas. Una de las partes que más se ha desarrollado en las últimas décadas es el análisis de precios de productos agrícolas. A medida que el ingreso agrícola permanece bajo, y que el gobierno desarrolla más programas para complementar o reemplazar el libre mercado como un mecanismo de redistribución de recursos e ingresos, esos programas requieren una mayor cantidad de análisis de precios, así como otros tipos de análisis. Shepard, 1963. Los movimientos de precios del sector agropecuario son causados por diferentes fuerzas, de acuerdo con la longitud del tiempo que se considere. Los movimientos de largo plazo, por ejemplo, son causados por cambios en la población, en la tecnología de producción, cambios en los ingresos reales per cápita, etc. Esas fuerzas se mueven lentamente. Por otra parte, los movimientos en los periodos cortos, un año, por EJ, son causados por fuerzas diferentes como las variaciones en el tiempo anual, guerras, recesiones y depresiones de la economía o alzas en la economía general. Existen movimientos de menor plazo causados por fuerzas también diferentes. El administrador utiliza datos estadísticos de precios que se recogen, se analizan y se conservan para sucesivos intervalos de tiempo. Se les llama series de tiempo. Estas series de tiempo tienen su forma peculiar de moverse. Existen técnicas estadísticas para lograr algún orden en los modelos y en la apariencia errática de dichas series de tiempo. Los tres tipos de modelos, movimientos y componentes de una serie de tiempo relacionados con los precios de productos agropecuarios son: tendencia secular o tendencia a largo plazo. Con tendencia secular se indica el movimiento uniforme o regular de los precios en un periodo. Algunas muestran una tendencia alcista, algunas hacia la baja y otras permanecen más o menos a un nivel constante. Variaciones estacionales. Toda aquella variación que sea de naturaleza periódica y donde el periodo no es más largo que una FIO conforma una variación estacional. El conocimiento de los modelos estacionales es esencial para entender cómo operan la economía y las empresas. Es un prerequisito para la diagnosis y predicción del mercado en el lapso de un año. Variaciones cíclicas. En condiciones de competencia perfecta, el precio y la producción de un determinado producto tienden a regresar al punto donde se interceptan las curvas de oferta y demanda, es decir, el precio de equilibrio. Bajo condiciones estáticas, una distorsión que mueve el precio y la producción desde ese punto de intersección, produce un movimiento de fuerzas que tiende a devolver la producción y el precio hacia su punto original. No obstante, cuando hay un considerable retardo en la respuesta de la producción a un cambio en el precio, este y la producción pueden no regresar a su punto original de equilibrio, sino que circulan alrededor del mismo. Esto se debe a que hay ciclos de precios causados por ciclos opuestos en la producción. Shepard, 1963. Para el análisis de esos ciclos se diseñó el denominado teorema de la telaraña. Este modelo se formó a partir del análisis de los ciclos de los precios y de las cantidades de producto agropecuario. En agricultura se acentúan las fluctuaciones porque la cantidad demandada de un producto cualquiera depende del precio en un momento dado. En cambio, la oferta no reacciona de inmediato a los cambios en los precios sino hasta la próxima cosecha o ciclo productivo del cultivo o de la explotación animal. La oferta del próximo periodo es relativamente elástica respecto al precio, especialmente en los productos que pueden variar su producción sin un incremento considerable de los costos unitarios. Variaciones cíclicas. En condiciones de competencia perfecta, el precio y la producción de un determinado producto tienden a regresar al punto donde se interceptan las curvas de oferta y demanda, es decir, el precio de equilibrio. Bajo condiciones estáticas,
Una distorsión que mueve el precio y la producción desde ese punto de intersección, produce un movimiento de fuerzas que tiende a devolver la producción y el precio hacia su punto original. No obstante, cuando hay un considerable retardo en la respuesta de la producción a un cambio en el precio, este y la producción pueden no regresar a su punto original de equilibrio, sino que circulan alrededor del mismo. Esto se debe a que hay ciclos de precios causados por ciclos opuestos en la producción. Shepard 1963. Para el análisis de esos ciclos se diseñó el denominado teorema de la telaraña. Este modelo se formó a partir del análisis de los ciclos de los precios y de las cantidades de producto agropecuario. En agricultura se acentúan las fluctuaciones porque la cantidad demandada de un producto cualquiera depende del precio en un momento dado. En cambio, la oferta no reacciona de inmediato a los cambios en los precios sino hasta la próxima cosecha o ciclo productivo del cultivo o de la explotación animal. La oferta del próximo periodo es relativamente elástica respecto al precio, especialmente en los productos que pueden variar su producción sin un incremento considerable de los costos unitarios. En varios países de América Latina se observan a menudo ciclos muy marcados y definidos en productos avícolas, en la producción de cerdos, en la explotación de ganado de carne y en raíces y tubérculos. Estos ciclos podrán ser más acentuados en donde la programación agrícola y la coordinación del mercado sea escasa. Mendoza 1987. Se pueden citar los tres modelos más conocidos. A. Modelo de ciclo estable o convergente, que ocurre cuando la elasticidad de la oferta EO es menor que la elasticidad de la demanda EO-ED. B. Modelo del ciclo inestable o divergente. Se presenta cuando la elasticidad de la oferta es mayor que la de la demanda EO-ED. C. Modelo de equilibrio neutral, que se presenta cuando la elasticidad de la oferta es igual a la elasticidad de la demanda EO igual a ED. Mendoza 1987. 6. Pasos en la planificación del mercadeo en las empresas agropecuarias. Así como la producción y las finanzas requieren un plan, el mercadeo también requiere un proceso sistemático para el logro de objetivos específicos y el análisis de métodos alternativos para obtener esos logros. Las etapas de una planificación del mercadeo son las siguientes. A. Determinar los objetivos específicos. B. Preparar un cronograma del volumen de producción. C. Estimar los costos de producción. D. Proyectar los precios de mercadeo. E. Tomar las decisiones de mercado pertinentes. Boyge y Eyman 1984. Determinar los objetivos específicos del mercadeo. Con frecuencia no se da suficiente importancia a la selección de los objetivos específicos del mercadeo. Muchos administradores consideran suficiente establecer los objetivos generales del plan de producción. La selección de los planes es la etapa primaria en la planificación del mercadeo. Muchos productores implícitamente se trazan el objetivo de vender sus productos al mayor precio posible y comprar sus insumos al más bajo precio posible. Sin embargo, ese objetivo no es muy realista, dada la incertidumbre de los precios de la agricultura de hoy. Rara vez estará en capacidad de predecir en forma consistente el movimiento de los precios en el mercado para cumplir ese objetivo. De ahí que el productor o administrador que seleccione ese objetivo puede verse frustrado. Esa frustración puede conducir a un enfoque emocional para vender y comprar sus productos. Así pueden surgir otros objetivos alternativos. Por ejemplo, se puede seleccionar un precio del producto o del insumo que proporcione un ingreso determinado o una tasa de retribución predeterminada. Un productor de maíz puede decidir tener una ganancia del 18%, o el productor ganadero decide tener un margen de ganancia determinada por cabeza de ganado. Ese enfoque requiere conocer los costos de producción y los precios futuros para los productos e insumos dados, a fin de determinar el ingreso marginal más rentable. Esa forma de establecer el precio del producto o del insumo dada una ganancia determinada es consistente con el concepto de integrar las decisiones de mercadeo con las de producción y de finanzas. No obstante, en la realidad es necesario combinar
objetivo de mercadeo con otros, en forma tal que si no se logra un precio suficientemente alto para alcanzar la ganancia establecida, la estrategia del mercado pueda ser desarrollada de otra manera. Por ello, los planes de contingencia reconocen la necesidad de establecer objetivos alternativos en el plan de mercadeo. Otro objetivo posible sería vender por encima del precio promedio, o vender a un precio que esté, por ejemplo, a un determinado % por encima del precio promedio en el año agrícola. Ese objetivo reconoce que no es posible prever los puntos altos y los bajos de los precios, así que se busca un punto que sí aceptable dentro de la información disponible. Para muchos productores, el objetivo de mercadeo es vender su producción cuando necesitan efectivo y comprar sus insumos cuando tienen efectivo disponible. Es muy importante considerar ese objetivo del flujo de caja efectivo de la empresa tanto en la planificación de la producción como en la financiera y de mercadeo. En síntesis, el riesgo es el factor clave en la planificación del mercadeo. De ahí que el administrador debe conocer y diseñar estrategias que le permitan manejar el riesgo no solo en el mercadeo, sino también en la producción y en las finanzas. Por ello es necesario considerar una combinación de objetivos. Es necesario que esos objetivos sean realistas. De otra manera el plan del mercadeo no servirá. Determinar los esquemas y el volumen de producción. Los planes de mercadeo deben integrarse a los planes de producción y a los financieros. Esa integración ocurre mediante la estimación del volumen de producción de los varios productos, así como el tiempo de producción de cada uno de ellos. Los planes de producción señalan no solo las cantidades de cada producto que se espera producir, sino las cantidades de insumo que son necesarias para lograr esa producción. Sin un plan completo de producción resulta difícil, si no imposible, lograr determinar las cantidades de insumos que se necesitan, las producciones posibles, el periodo en que se obtendrá y el volumen de producción disponible para la entrega del producto. Esas estimaciones del volumen de producción son esenciales para desarrollar los planes de mercadeo que incluyen la subasta o contratos futuros, casos en los cuales la decisión de los precios se toma antes de la entrega del producto. Estimación del costo de producción. Para desarrollar un plan de mercadeo, en particular cuando se establecen objetivos de una ganancia o tasa determinada de ingreso, debe estimarse el costo de producción. El análisis marginal es una herramienta útil para determinar esas ganancias o márgenes de ganancia a partir del costo de producción y el conocimiento de los precios del producto y de los insumos. Véase capítulo 5. Proyección de los precios de mercadeo. La proyección de los precios de mercadeo, de insumos y productos requiere tener presentes los conceptos de oferta y demanda, así como de las variaciones sistemáticas de los precios, tales como los estacionarios, los cíclicos y los cambios en la tendencia de los precios. Para la realización de los planes de mercadeo es necesario entonces seleccionar cualquier método que permita contar con una estimación de los precios futuros. No importa la exactitud o qué datos se usen, lo importante es estimar con los mejores datos disponibles. Esto es importante también para los planes de producción y los financieros. Tomar la decisión de mercadeo. Esas decisiones son las mencionadas atrás. ¿Cuándo vender? ¿Dónde vender? ¿En qué forma, grado o calidad debe venderse o comprarse? ¿Qué servicios deben comprarse y cuáles venderse? ¿Qué métodos se deben usar para fijar el precio? ¿Y cuándo y cómo se deben hacer las ventas? El plan de mercadeo debe incluir varias alternativas o métodos para tomar cada una de esas decisiones. También debe incluir un plan de contingencia, es decir, prever qué se hará en el caso de no lograrse los precios que se esperaban. Por ello el plan de mercadeo es un poco complejo. Sin embargo, si se desarrolla en forma sistemática es posible obtener buenos resultados.